Muy bien. Estamos hablando de la cuestión de la circuncisión a la que se enfrenta Pablo y las discusiones que tiene con estos tres tipos de judíos. Es importante que nosotros vayamos entendiendo este contexto para poder comprender bien las escrituras, comprender mejor las escrituras, porque cuando entremos a los detalles de los textos bíblicos, de las citas bíblicas, de los datos más concretos, tengamos un panorama, tengamos un bosquejo de qué realmente está pasando. Ahora, nosotros conocemos a Pablo por Pablo de Tarso o Shaul de Tarso. Y como último detalle de esta clase, eh, pues hablaremos de qué es la ciudad de Tarso. ¿Dónde se ubica la ciudad de Tarso? La ciudad de Tarso se ubica en lo que hoy conocemos como Turquía, cerca del mar Mediterráneo. Obviamente este lugar, al ser un lugar predominantemente gentil y predominantemente griego, pues obviamente que hay una influencia helénica o de la cultura helénica, de la cultura griega en Pablo, eso es indudable. Y eso tenemos que también que analizarlo, porque sus escritos, sus razonamientos, inclusive sus conclusiones en algunas situaciones o algunas cartas son de origen helénico. Y eso es obvio, o sea, es indudable que una persona va a tener influencia de su entorno. Es como no es lo mismo ser un judío aquí en México que ser un judío en Argentina o que ser un judío en Estados Unidos, o no es lo mismo un judío de Nueva York que un judío en Jerusalén, ¿verdad? No es lo mismo ser un judío ortodoxo que un judío caraíta o que un judío reformista. No es lo mismo tener una línea caraíta que hoy serían los saduceos modernos a tener una cuestión ortodoxa que serían los fariseos modernos. No es lo mismo ser un judío talmúdico que un judío secular, que simplemente es judío genealógico pero que no lleva a cabo la Torah. Son muchos puntos. Entonces, para poder entender por qué una persona se mueve, piensa y dice y hace lo que hace, es vital entender su entorno. Eso es lo que hacemos ahora con Saúl de Tarso. Entonces, esa ciudad está influenciada totalmente por una cultura helénica, una cultura universal. Obviamente que entonces Pablo lo que hace es, él usa el recurso que hay en los profetas y en la ley de Moisés y en la historia misma de la escritura, o en la escritura misma, con las leyes noédicas, que son las únicas que se les exige a los gentiles que quieren conocer al Dios de Israel y que quieren seguirlo y que quieren adorarlo. Bien, bueno, pues entonces en ese contexto es donde Pablo se mueve. También hay que entender que lo que predica Yeshua es un judaísmo nacionalista, es un judaísmo en Israel. Y por eso él incluso le dice a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles y que en ciudades de samaritanos no entren, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De esto se entiende que ellos ya sabían dónde se ubicaban algunas de esas tribus perdidas de la casa de Israel para poder regresarlas a un nivel nacionalista. Pablo no, Pablo viene de la diáspora y entonces entiende el judaísmo de otra manera. Eso tiene que quedar bien claro. Ajá. Por eso su defensa de que los gentiles entren simplemente con la circuncisión del corazón. Esto no quiere decir que los judíos genealógicos no tengan la circuncisión del corazón ni que no la conozcan. Por supuesto que sí. O sea, no puedes llegar a una circuncisión eh, del corazón si primero no hubo la circuncisión de la carne. Para un judío, estoy hablando para un judío. El pacto abrámico, perdón, es una cuestión de vital importancia para el judío. Es algo que no va a pasar y es algo parte de su judaidad. ¿Sí? El tener la circuncisión y el pacto abrámico. Y la Torah de Moisés. ¿Sí? Para un judío converso influye en diferentes ámbitos. ¿Sí? Pero para un temeroso de Dios, que en este caso son los gentiles a los cuales se dirige y a los cuales habla Pablo, pues es una cuestión mucho más sencilla, que es simplemente la del corazón. Pero hay que entender algo, que la circuncisión del corazón es mucho más fuerte que la de la carne en el sentido espiritual que lo ve Pablo, en el sentido eh, de que no solo, es decir, somos hijos de Abraham por cuestión de la circuncisión y por cuestión de la religión judía, sino que ahora es por una elección.
y que la circuncisión del corazón debe de llevarse mucho más allá. En este caso los gentiles de hoy en día tienen mucha mayor responsabilidad para con el Dios de Israel y mucha mayor responsabilidad para con el pueblo de Israel y mucha mayor responsabilidad en cuanto al conocimiento de la Escritura, porque ellos no pueden hablar de un pacto abrámico, no pueden hablar de un pacto nacional, y no pueden verse como un pueblo, no lo han visto porque hay gentiles en todos los países del mundo y diferentes culturas y diferentes creencias y diferentes formas de llevar las cosas, entonces no es lo mismo, no hay una identidad nacional, eso es lo que debemos entender. Al no haber una identidad nacional, obviamente que vienen todos estos movimientos diferentes y se hace toda una confusión de lo que realmente es seguir al Dios de Israel por cuestión de las 7 leyes noédicas, y se entra en la religiosidad y se entra en la división de los diferentes movimientos, ¿verdad? Aquí el punto es muy importante entender también que Pablo está hablando a un auditorio mayoritariamente gentil, y eso tenemos que dejarlo bien claro. Y en la cuestión de la circuncisión, ahora, él al estar hablando a un auditorio gentil, tiene también que hacerlo partiendo de una base judía para el gentil, no al revés, no de una parte gentil como hacen hoy muchos cristianos, de una parte gentil o de gentilizar el mensaje de Yeshua y luego el mensaje de Pablo hacia una sociedad judía. No es al revés, partir de la sociedad y de la base judía, de la religión judía, de la ley judía, de la jurisprudencia judía, y de un judío como Yeshua y de un judío como Pablo, y de 12 apóstoles judíos todos, donde quedan de acuerdo en qué leyes son las que van a seguir los gentiles, que están ahí en Hechos 15, en el primer concilio de Jerusalén. Ahí tienen ustedes las leyes que van a seguir los gentiles, nada más. ¿Sí? Y eso conlleva a la circuncisión del corazón, ¿sí? Que conlleva también a la fe, obviamente, que conlleva también a la obediencia, ¿sí? A fe obediente, como se dice en hebreo, emuná, para decir fe, no simplemente es creer, es llevar una fe obediente. Tengo diferentes mandamientos, en este caso 7 leyes, las debo de obedecer, y eso me va a dar la confianza de que Hashem va a estar conmigo y que yo voy a adorar de una manera correcta, ¿sí? Y para finalizar esta segunda clase, simplemente les comentaré que hay 2 puntos muy importantes, para resumir, 2 puntos muy importantes en la cuestión de Pablo. Él es un judío de ciudadanía romana, que su padre o su familia han contribuido con el imperio romano para poder tener esa nacionalidad romana. Esto le da un plus a él para poder moverse con libertad dentro del territorio, para poder ir a las sinagogas judías y enfrentarse a 3 auditorios distintos. ¿Sí? Resumiendo, tiene 3 auditorios distintos, como ya hemos visto, que es el judío genealógico en la primera fila, en la fila de en medio están los convertidos, los gentiles convertidos al judaísmo, y en la tercera fila, o hasta atrás de las sinagogas, están los gentiles o los temerosos de Dios, que se les llama, los gentiles que no han hecho circuncisión y que simplemente han encontrado muy bonito ir a la sinagoga, cantar los salmos, las reuniones, escuchar la escritura, escuchar las parashot, las porciones semanales que se leen, todo eso, pero que no han entrado al pacto abrámico, que no han entrado a la circuncisión y que no quieren hacerlo, por varias razones. La principal, no querer circuncidarse en ese momento, por ser muy grave una operación de esa magnitud, y una cuestión de circuncisión de esa magnitud incluso puede llevar a la muerte. Y eso no era muy viable para ellos en ese entonces. Decían, yo estoy muy a gusto así, y yo de aquí veo todo y a mí me gusta participar, pero yo no entro a la circuncisión. Y número 2, el hecho de su entorno judío, de que él jamás abandona su judeidad, de que él sigue participando de las fiestas, de que él sigue obedeciendo la ley de Moisés, y de que él lo defiende en Romanos, en el capítulo Romanos 9 y en el capítulo 11, vemos cómo defiende su judeidad, vemos cómo defiende la cuestión de la Torá, la cuestión de la ley, y cómo circuncida a Timoteo por ser hijo de una madre judía, y cómo no circuncida a Tito por ser
hijo de una madre gentil y no cumplía entonces con la halajá o no cumplía con las normatividades judías de ese entonces, eh, que predominantemente decían que se tiene que ser hijo de madre judía para considerarse judío y entonces obedecer la cuestión de Moisés en la situación de la circuncisión. Y por otro lado, también obedecer a la jurisprudencia judía en que un hijo de padre judío no se considera como judío para la ley en ese momento y entonces no circuncida a Tito. Se enfrenta a esos dos puntos y entonces él dice, bueno, ok, ¿cómo hacemos con toda esta situación? Y no tener mayores problemas. Entonces él va inmediatamente a la Torah y dice, bueno, aquí tenemos las leyes que pueden seguir los gentiles y tenemos las leyes que tiene que seguir el judío. Y tenemos que hacer situaciones de este punto, conciliar a los dos pueblos. Por eso entonces en Romanos Pablo dice, no eres tú la raíz, le dice al gentil, tú no eres la raíz es el pueblo de Israel y te sustenta a ti. De ahí se cae toda la teoría de la gracia y toda la teoría del reemplazo y todas las teorías cristianas que han venido surgiendo en cuestión de que hay una sustitución y de que ahora hay un Israel espiritual. No, Israel ha sido material y espiritual desde su nacimiento en Egipto, ¿sí? Desde el llamado de Abraham, desde el llamado de Isaac y de Jacob, y siempre ha sido una cuestión de ser un Israel material, de ser un Israel biológico y de ser un Israel espiritual. Tal cuestión como Israel espiritual simplemente de que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel no existe. Eso son teorías y eso es un mal entendimiento de las traducciones, ¿sí? Y cuestiones cristianas que han ido extendiéndose en nuestros tiempos, pero nada tienen que ver, ¿sí? Y después les dice a los gentiles, ustedes tienen que sustentarse de la raíz. Ustedes son las ramas, ustedes son el olivo silvestre, ustedes son los que son injertos en la raíz. Y tienes que saber que no eres tú el que sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Sí? Entonces es algo que debemos entender y es algo que debemos dejar muy claro en esta segunda clase. El punto de Yeshu, al nacer como judío, en un entorno judío, de padres judíos, con un padre biológico judío, después lo vamos a ver, lo vamos a demostrar y quitar esa teoría que se tiene de que José no es el padre biológico de Yeshu y que bueno, el Espíritu Santo le engendra un hijo a María y toda esta teoría, ¿no? de dioses paganos, que en cada cultura hay un dios pagano que viene y le hace o le engendra un hijo a una mortal y toda esa situación. Esa es una ideología griega, eso no es hebreo. Obviamente entonces ahí hay que entender bien el texto y exactamente qué nos dicen los diferentes contextos. No nada más leer Mateo 1 y checar ahí que dice que estando casada con José viene a resultar después embarazada y el ángel tiene que intervenir. No, hay que entender perfectamente qué es eso y las demás cuestiones en donde se refieren a la familia de Yeshua, ¿sí? Entonces al ser en un contexto judío, con la familia de Judá por un lado y con la familia de Leví por el otro, entonces tenemos un Yeshua extensamente rico en datos y en situaciones para poder fungir como maestro en Israel, ¿sí? Y bueno, pues para la siguiente clase seguimos porque cómo poder explicar a Pablo o cómo poder explicar asuntos tan extensos en media hora, una hora de clase es difícil, es imposible. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando la vida de Pablo. Hoy entendimos algunas situaciones a las que se enfrenta él como judío en un mundo gentil y cuál es su visión del judaísmo. En la siguiente clase vamos a extender ahora más cuál es su visión real de Pablo, cuál era la misión y la visión espiritual y la misión que él tiene de vida en cuestión de la Torah hacia el pueblo gentil. Vamos a ir detallando un poco más las cuestiones de su vida y bueno, pues reciban un cordial saludo y espero que estudien. También me pueden mandar sus preguntas por mensaje privado o subirlas al grupo para que ahí podamos resolver algunas dudas y bueno, pues así ir aprendiendo un poco más de lo que es la vida de estos personajes para poder entender mucho mejor nuestra fe, mucho mejor la historia y mucho mejor la escritura.